15 de septiembre de 2015. Las oficinas de la Federación de Básquetbol de Chile en Las Condes. Una reunión de emergencia que nadie quería tener. En la mesa, facturas impagas por $400.000, jugadores sin sueldo desde hace 3 meses y una pregunta que nadie sabía responder. ¿Cómo dilapidamos $2,5 millones en solo 5 años? El proyecto Básquetbol Chile, que prometía convertir a nuestro país en potencia sudamericana del deporte de la canasta, acababa de convertirse en el fracaso deportivo más caro de la década. En el episodio anterior hablamos de Masui González, del proyecto perfecto que llevó a Chile a la gloria olímpica. Pero la realidad es más cruda. Por cada proyecto deportivo exitoso, hay 3 que fracasan estrepitosamente. No todos los proyectos deportivos chilenos tienen final feliz. Hoy analizamos 3 casos donde la mala gestión, la falta de planificación o factores externos derribaron inversiones millonarias. Porque en gestión de proyectos, conocer los fracasos es tan importante como celebrar los éxitos. Bienvenidos a Proyectos que Mueven Chile. Prepárense para una clase magistral de todo lo que puede salir mal. Para entender cómo se destruyeron $2,5 millones, tenemos que viajar al año 2010. Chile acababa de clasificar al Mundial de Básquetbol por primera vez en 18 años. El país vivía una euforia deportiva post-mundial de fútbol. Y alguien en la moneda tuvo una gran idea. ¿Por qué no repetir el éxito del tenis en el básquetbol? El diagnóstico inicial era sólido. Chile tenía jugadores con potencial. Sebastián Herrera brillaba en la NCAA. Felipe Hernández dominaba la Liga Nacional. El problema no era el talento, sino la estructura. La Liga Nacional de Básquetbol se jugaba en gimnasios de colegio. Los árbitros cobraban 20.000 pesos por partido y el presupuesto anual de la federación era de apenas $80.000. Entonces apareció El Salvador, un empresario minero que prometió revolucionar el básquetbol chileno. Su plan era ambicioso: crear una liga profesional de nivel sudamericano, traer jugadores extranjeros de élite, construir pabellones modernos y en 5 años clasificar a los Juegos Olímpicos. El primer error ya estaba ahí: confundir ambición con planificación. El empresario tenía dinero, mucho dinero, pero no tenía ni idea de gestión deportiva. No hizo estudios de mercado, no analizó la competencia regional, no evaluó la demanda local por básquetbol. Simplemente asumió que si ponía suficiente dinero, los resultados llegarían solos. La inversión inicial fue brutal: $800.000 para remodelar 3 gimnasios, $600.000 para atraer 6 jugadores extranjeros, $400.000 para marketing y promoción y $700.000 para gastos operativos del primer año. Total, $2,5 millones en un deporte que generaba ingresos de apenas $200.000 anuales. Aquí viene la primera gran lección. En gestión de proyectos deportivos, el dinero sin estructura es como gasolina sin motor. Hace mucho ruido, pero no te lleva a ningún lado. Los problemas comenzaron inmediatamente. Los jugadores extranjeros llegaron con expectativas de primera división, pero se encontraron con vestuarios de colegio. Y obvio, canchas sin calefacción. Los medios de comunicación no cubrían los partidos porque la federación no tenía departamento de prensa. Los sponsors no aparecían porque no había público en las graderías. Para 2013, 3 años después de este inicio, el panorama era desolador. La asistencia promedio a los partidos era de 150 personas. Los jugadores chilenos se quejaban de que los extranjeros cobraban 10 veces más que ellos. Los clubes acumulaban deuda
porque los costos operativos eran insostenibles. El empresario, desesperado, tomó la peor decisión posible. En lugar de reevaluar el proyecto, duplicó la inversión, trajo más jugadores extranjeros, remodeló más gimnasios, contrató a un entrenador argentino con sueldo de primera división europea. Era como intentar apagar un incendio con gasolina. El final fue inevitable. En 2015, el proyecto colapsó. La federación quebró. Los jugadores se quedaron sin pagar, 3 clubes desaparecieron y el básquetbol chileno retrocedió 20 años. Chile no solo no clasificó a los Olímpicos, sino que descendió al nivel más bajo de su historia en el ranking FIBA. El caso del básquetbol chileno es un manual de todo lo que no se debe hacer en gestión de proyectos deportivos. Vamos a diseccionarlo error por error. Error número 1. Ausencia de objetivos SMART. El objetivo, ser potencia sudamericana en el básquetbol, suena bonito, pero es inútil para la gestión. No es específico, no es medible, no tiene plazos concretos. Un objetivo SMART habría sido clasificar al top 6 sudamericano en el ranking FIBA para diciembre de 2015, con una inversión máxima de 1,5 millones de dólares y una sostenibilidad financiera del 60%. Error número 2. Falta de análisis de mercado. Nadie se preguntó si existía demanda real por básquetbol profesional en Chile. No estudiaron por qué la Liga Nacional tenía tan poco público. No analizaron el éxito de deportes similares como el voleibol o el hockey. Simplemente asumieron que si mejoraban el producto, automáticamente aparecerían los consumidores. Error número 3. Estructura organizacional inexistente. El proyecto dependía de una sola persona, el empresario financista. No había departamento de marketing, no había gerencia deportiva, no había planificación estratégica. Cuando él tomaba una mala decisión, todo el proyecto se desviaba. En gestión de proyectos, esto se llama riesgo de persona clave. Y obviamente, es fatal. Error número 4. Sobreestimación de ingresos, subestimación de gastos. El plan original proyectaba ingresos por $400.000 anuales en 3 años. La realidad fue de $80.000. Los gastos se proyectaron en $350.000 anuales. La realidad fue $650.000. Esta brecha entre la proyección y la realidad es la tumba de la mayoría de los proyectos deportivos. Pero el error más grave fue no tener un plan de salida. ¿Qué pasaba si no funcionaba? ¿Cómo se protegía la inversión? ¿Cuáles eran las señales de alerta temprana? Nada de esto estaba contemplado. Resultado, se perdió hasta el último peso. Para entender la magnitud del fracaso chileno, crucemos la cordillera y analicemos qué estaba haciendo Argentina en el mismo periodo. En 2010, mientras Chile gastaba 2,5 millones de dólares, Argentina invertía exactamente la misma cantidad en su Liga Nacional de Básquetbol. Obviamente, con resultados diametralmente opuestos. La diferencia comienza en la planificación. Argentina no intentó revolucionar todo de una vez. Su estrategia fue gradual. Primero, consolidaron 3 clubes fuertes en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Solo cuando esos clubes fueron autosustentables, expandieron a otras ciudades. Segundo punto clave, no trajeron jugadores extranjeros caros. En su lugar, invirtieron en formadores. Trajeron 3 entrenadores europeos para dirigir, no para dirigir equipos,
sino para enseñar a entrenadores argentinos. Era una inversión en capacidades, no en resultados inmediatos. Tercer diferencial, un marketing inteligente. No intentaron competir con el fútbol. En su lugar posicionaron el básquetbol como el deporte de los barrios, con partidos gratuitos en plazas públicas, clinic para niños y una narrativa clara. Este es el deporte donde los argentinos podemos ganarle a Estados Unidos. Los resultados hablan solos. Para el 2015, mientras Chile quebraba, Argentina tenía una liga sostenible con 15 equipos promedio de asistencia de 3.500 personas por partido. Y lo más importante, había clasificado a 3 mundiales. Y obviamente consecutivos. Y ganado la medalla de oro olímpica en 2004. Obviamente, la diferencia no está en el dinero, era la gestión. Argentina entendió que los proyectos deportivos exitosos se construyen desde los cimientos, no desde el techo. Pero no todos los fracasos nacen de la falta de recursos. A veces tener demasiado éxito también puede ser un problema. Para entenderlo, viajemos al verano del 2015. Chile ganaba su primera Copa América después de 99 años de espera. El país entero celebraba. La Roja era héroe nacional. Y el gobierno decidió capitalizar el momento organizando la Copa América Centenario 2016 en territorio estadounidense. El proyecto parecía infalible. Chile era el campeón vigente. Estados Unidos garantizaba taquillas llenas. Los derechos televisivos se vendieron por cifras récord. ¿Qué podía salir mal? Pues bien, todo. Absolutamente todo. El presupuesto inicial de 15 millones de dólares se convirtió en 21 millones. Los hoteles costaron el doble de lo proyectado, porque nadie consideró que era temporada alta en ciudades como Miami y Nueva York. Los vuelos se encarecieron porque se compraron con solo 2 meses de anticipación. Pero el verdadero problema no era el dinero, sino la coordinación. La NFP quería control total del proyecto. El gobierno exigía supervisión de gasto. Los sponsors tenían sus propias demandas. Resultado, 3 meses antes del torneo, nadie sabía quién estaba realmente a cargo. La gota que rebalsó el vaso. Chile perdió en la primera ronda por penales ante Colombia. No solo se fueron a casa temprano, sino que todos los gastos proyectados para 2 semanas adicionales ya estaban comprometidos. Hoteles pagados, vuelos comprados, staff contratado. El déficit final fue de 6 millones de dólares. 6 millones que salieron del presupuesto deportivo nacional y que faltaron para proyectos de base, infraestructura regional y programas de desarrollo. Pero tal vez el fracaso más emblemático de los últimos años sea uno que pocos conocen. El centro de alto rendimiento que nunca existió. Mayo de 2018. El entonces ministro del Deporte anuncia con bombos y platillos la construcción del primer centro de alto rendimiento integral de Chile. Ubicación: Ñuñoa. Presupuesto: 15 millones de dólares. Plazo: 24 meses. Beneficiarios: 500 deportistas de élite. El proyecto tenía todo lo que suena bien en los medios. Piscina olímpica, gimnasio de última generación, pistas de atletismo, canchas multipropósito, residencia para deportistas y laboratorio de ciencias del deporte. Era el sueño de todo atleta chileno. 4 años después, en ese terreno de Ñuñoa, solo hay pasto y una reja oxidada. ¿Qué pasó con los 15 millones de dólares? Es una excelente pregunta que 3 gobiernos sucesivos han evitado responder. La historia oficial habla de trabas burocráticas.
cambios de prioridades gubernamentales y reevaluación de necesidades. La historia real es mucho más simple. Nadie hizo la tarea básica de verificar si el terreno era realmente construible. Resulta que el terreno elegido tenía restricciones ambientales que impedían construcciones de más de 2 pisos. La piscina olímpica requería excavaciones que afectaban napas subterráneas protegidas. El acceso vehicular violaba normas de tránsito municipal. Problemas que cualquier estudio de factibilidad habría detectado en 2 semanas. Pero lo más grave no fueron los obstáculos técnicos, sino la falta absoluta de seguimiento. El proyecto se anunció, se presupuestó, se aprobó y luego simplemente se olvidó. Ningún funcionario se hizo responsable, ningún mecanismo de control funcionó, ninguna consecuencia se aplicó. Los 15 millones de dólares siguen en alguna cuenta del Ministerio de Hacienda, esperando un proyecto que nunca va a existir. Mientras tanto, nuestros deportistas siguen entrenando en las mismas instalaciones precarias de siempre. 3 fracasos, 3 lecciones fundamentales que todo gestor de proyecto deportivo debe de conocer. Primera lección: la importancia del análisis de riesgos. Todos los proyectos que analizamos hoy tenían riesgos evidentes que nadie quiso ver. El básquetbol tenía riesgo de mercado. La Copa América tenía riesgo logístico. El centro de alto rendimiento tenía riesgo legal. Un buen análisis de riesgo habría identificado estos problemas antes de comprometer recursos. Una segunda lección: gobernanza clara desde el primer día. En los 3 casos, nadie sabía realmente quién mandaba. ¿El empresario o la Federación de Básquetbol? ¿La NFP o el gobierno en la Copa América? ¿El ministerio o la municipalidad en el centro de alto rendimiento? Cuando la autoridad es difusa, la responsabilidad desaparece. Tercera lección: planes de contingencia no son lujo, son necesidad. ¿Qué pasa si no hay público? ¿Qué pasa si Chile pierde en primera ronda? ¿Qué pasa si el terreno no se puede usar? Estas preguntas incómodas hay que hacerlas antes de firmar cheques, no después. Pero hay una cuarta lección, tal vez la más importante. Los fracasos no son definitivos si se aprende de ellos. El básquetbol chileno está renaciendo con una nueva dirigencia que estudió estos errores. La organización de eventos masivos mejoró radicalmente después del aprendizaje de 2015. Y hay nuevos proyectos de infraestructura que incorporan todas estas lecciones. Porque en gestión de proyectos deportivos, el fracaso solo es definitivo cuando no se aprende nada de él. El fracaso duele, pero enseña. Y en Chile hemos tenido profesores muy caros. 2,5 millones de dólares en básquetbol, 6 millones en la Copa América, 15 millones en un centro que nunca existió. Pero si estas lecciones nos ayudan a hacer mejor los próximos proyectos, tal vez el costo haya valido la pena. Porque la diferencia entre los países que progresan y los que se estancan no está en la cantidad de errores que cometen, sino en su capacidad de aprender de esos errores y no repetirlos. En el próximo episodio de Proyectos que Mueven Chile, cambiaremos completamente de registro. Hablaremos de cómo la pandemia obligó al deporte chileno a reinventarse o morir, y de los proyectos que no solo sobrevivieron, sino que salieron fortalecidos de la crisis más grande de este siglo. Porque a veces las crisis crean las mejores oportunidades. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao.